Hola, el día de hoy vamos a realizar una exploración de mano y muñeca. Para eso tenemos a nuestro paciente, se le va a comentar qué es lo que se va a realizar y el paciente, si tiene alguna duda, se le va a resolver. Hola, buenos días, mi nombre es Beatriz Rojo, soy estudiante del tercer año de la carrera de medicina y el día de hoy les voy a realizar una exploración física de mano y muñeca. La exploración consiste en dos fases. En la primera únicamente voy a inspeccionar su mano, la voy a ver, no la voy a tocar y voy a observar si no tiene alguna anormalidad para posteriormente palparla, tocar su muñeca, su mano y sus dedos en busca de dolor, puntos sensibles y evaluando sus articulaciones. ¿Tiene alguna duda? No. Bueno, entonces me va a permitir realizarle el examen físico. Claro que sí. Gracias. Es importante evaluar el sistema locomotor dentro de su apartado de mano y muñeca debido a la alta prevalencia que existe de afecciones a este sistema. Es también necesario que conozcamos que existen articulaciones de la muñeca y de la mano importantes que van a ser el pilar para nuestra exploración física. Dentro de las articulaciones de la mano tenemos las metacarpofalángicas, las articulaciones interfalángicas distales y las articulaciones interfalángicas proximales. Para las articulaciones de la muñeca tenemos la articulación radiocarpiana, la articulación radioulnar distal y las articulaciones intercarpianas. Entonces, primeramente vamos a iniciar con la inspección. Para la inspección es importante comenzarle a nuestro paciente que va a hacer un examen que no dura más de 10 minutos y no es doloroso. En la inspección vamos a tener 5 puntos importantes a evaluar. El primero es la superficie palmar y dorsal de nuestra mano, verificar que no exista aumento de volumen, deformidades en los huesos y angulación por alguna desviación que exista. También vamos a evaluar la flexión y extensión, tanto de la muñeca como de los dedos, y la de la muñeca, la flexión tiene que ser de 80 grados para que esta se considere como normal y la extensión debe de ser de 90 grados. Después vamos a evaluar la aducción y abducción de los dedos para evaluar que todas las articulaciones interfalángicas funcionen de la manera correcta. Vamos a evaluar también la desviación mano-muñeca. En sentido radial debe de ser de 20 grados y en sentido cubital de 30 grados. Y por último vamos a evaluar la articulación radioulnar distal, que como habíamos comentado es una articulación que comprende la muñeca, y vamos a evaluarla tanto en pronación como en supinación. Bueno, entonces vamos a iniciar la inspección. Para esto primeramente voy a evaluar la superficie palmar y dorsal de su mano. Es importante que evaluemos tanto la integridad, la higiene, el aspecto de la piel de nuestro paciente, la presencia de alguna callosidad existente, pero los puntos más importantes son el aumento del volumen, las deformidades óseas y las desviaciones que existan. Entonces, para esto únicamente vamos a observar. Ya realicé un lavado clínico previo de manos y vamos a observar al paciente. Observamos que el paciente tiene un aumento del volumen de su mano en la superficie dorsal. También observamos que la piel tiene un aspecto rugoso. Podemos observar que las superficies de los dedos están íntegras. Las uñas del paciente se encuentran completas con una coloración adecuada y podemos pedir al paciente que voltee su mano para evaluar la cara palmar. ¿Puede voltear su mano, por favor? Evaluamos que en la cara palmar de la mano existe una coloración adecuada. Podemos ver que en el dedo pulgar existen callosidades presentes y la uña se encuentra un poco afectada. ¿Puede mostrar su uña, por favor? Debido a traumatismos, muy probablemente, y esto se debe de preguntar al paciente dentro del interrogatorio. También es importante visualizar si no existe alguna deformidad del hueso que se pueda observar sin palparla aún todavía. ¿Puede extender su mano, por favor? Y observamos que ni en la cara dorsal ni en la cara palmar existen deformidades de los huesos. Posteriormente vamos a evaluar la integridad de las funciones motoras de nuestra mano. Para esto vamos a pedir primeramente que el paciente flexione y extienda la muñeca. Puede flexionar y extender la muñeca en un movimiento así. Esta es la flexión y esta es la extensión. ¿Presenta algún dolor? No. Entonces podemos ver que nuestro paciente no tiene una movilidad, listo, gracias, no tiene una movilidad limitada de las articulaciones de la muñeca. Tanto su flexión de 80 grados como su extensión de 90 grados se encuentran conservadas. Ahora voy a pedirle que realice lo mismo, pero con los dedos, con cada uno de los dedos, para observar.
¿Presenta algún dolor? No. Entonces podemos observar que tanto la flexión como la extensión de los dedos también se encuentra conservada. Gracias. Continuando dentro de la evaluación de flexión y extensión, también es importante que se evalúen ambas manos a la par. En este caso, pues ya revisamos la otra mano de nuestro paciente y no presenta anormalidades. También es otra técnica para evaluar la flexión y extensión de los dedos, sería pedirle a nuestro paciente que empuñe ambas manos y al momento de empuñarlas, ambas las tiene que abrir para evaluar la flexibilidad, extensión y flexión de los dedos. ¿Presenta alguna molestia? No. Bueno, ahora le voy a pedir que haga esto con su pulgar, con cada uno de los dedos. Entonces, eso también ayuda a evaluar la flexión y extensión de nuestro pulgar. Listo, gracias. Continuando con la evaluación de las funciones motoras de la mano y la muñeca, para evaluar la función de los dedos también vamos a observar tanto la abducción como la aducción. Esto quiere decir alejar y acercar nuestros dedos. Entonces para eso le voy a pedir que realice el siguiente movimiento, abriendo y cerrando ambas palmas. Podemos observar que nuestro paciente no presenta dificultades al momento de realizar una aducción y una abducción. Continuando con nuestra inspección, vamos a pedirle al paciente que realice una desviación de la mano y de la muñeca. Entonces es necesario que tomemos en cuenta que los valores normales de desviación radial y cubital son 20 y 30 respectivamente. Entonces voy a pedirle que realice una desviación radial. La desviación radial es cuando nosotros tenemos nuestras muñecas así y nuestras manos en esta posición, y va a ser esto, regresando a su eje central. Podemos observar que nuestro paciente no presenta ninguna anormalidad al momento de realizar una desviación radial. Hacia adentro, por favor. No, así. Y podemos suponer que nuestro paciente tiene una desviación radial de 20 grados. Ahora le voy a pedir que realice una desviación cubital hacia afuera. Así. Y en la desviación cubital tenemos que evaluar 30 grados de desviación cubital. Por último, para terminar nuestra inspección, es necesario que evaluemos la articulación radioulnar distal, que forma parte de las articulaciones de la muñeca. Para esto voy a pedir a mi paciente que empuñe sus manos hacia el frente y va a realizar movimientos de pronosupinación. Es necesario que se le explique al paciente los términos antes mencionados, entonces usted va a realizar esto. Podemos observar que nuestro paciente no presenta ninguna dificultad al momento de evaluar la articulación radioulnar distal. Continuando con nuestro examen, vamos a ubicarnos en el segmento de palpación. Para la palpación es importante que tomemos en cuenta que aquí se busca descartar artralgias, edemas o fracturas existentes en la localización tanto de la mano como de la muñeca. Inicialmente en la palpación vamos a evaluar la epífisis radial, después vamos a realizar dos pruebas, las cuales son opcionales. La primera va a ser la prueba de Kerbein, que es para evaluar si el paciente tiene tendinitis, y la segunda es la de Tinner, evaluando el síndrome del túnel del carpo. Posteriormente, en la sección de la muñeca, vamos a palpar medial y lateralmente las partes distales, tanto del radio como de la ulna. Posteriormente también vamos a palpar la tabaquera anatómica, los huesos del carpo, los huesos del metacarpo y las falanges en busca de alguna deformidad ósea. Vamos también a palpar la cara palmar de la muñeca en busca de aumento de algún volumen, variación de la consistencia que normalmente presentaría la muñeca y puntos sensibles dentro de esta. Vamos a también evaluar el antebrazo en supinación y pronación. Vamos a pedirle al paciente que flexione y extienda su brazo en contra de la gravedad. También vamos a evaluar los movimientos de las muñecas en un sentido lateral. Vamos a palpar el surco radiocarpiano. Esto lo vamos a realizar en el dorso de la muñeca con ambos pulgares. Vamos a tomar al paciente y vamos a tratar de palpar la línea interarticular de todas las articulaciones presentes en la muñeca. También vamos a palparla en la parte de la mano, y para esto es necesario que los dedos se fijen en semiflexión para que sea de una manera más sencilla y que podamos palpar el surco radiocarpiano. Vamos a palpar los metacarpos y las falanges. Para esto se va a fijar la articulación y vamos a fijar la articulación mediante una semiflexión de los dedos. Se le va a pedir al paciente que semiflexione los dedos y esto nos va a ayudar a palpar con nuestros pulgares las líneas interarticulares de cada una de las falanges.
Vamos a palpar las interfalanges proximales y distales y con la mano dominante y no dominante del explorador, mediante la utilización únicamente del dedo índice y del dedo pulgar, vamos a realizar una suave presión en busca de las características que existan en las falanges. Vamos a observar si existe o no un leve aumento del volumen de los espacios que están en las interfalanges, y esto, el aumento de un leve volumen y que el volumen sea desplazable, nos va a indicar que existe un hallazgo patológico. Y por último, vamos a palpar al pulgar. El pulgar es importante que se palpe de una manera diferente a todos los demás dedos, debido a que, como sabemos, la anatomía ósea de nuestro pulgar es diferente a la de todos los demás dedos. Es importante que se busque en la articulación interfalángica, metacarpofalángica y trapecio-metacarpiana la existencia de alguna anormalidad, y la presencia de dolor en este y cualquiera de los otros apartados que se van a palpar es signo de un hallazgo patológico. Bueno, lo primero que vamos a realizar en la palpación va a ser palpar la epífisis radial distal. Entonces la epífisis radial distal se encuentra aquí y vamos a palparla simultáneamente para tener una comparación clara. Y pues no se encuentra alguna anormalidad existente. A continuación vamos a realizar una prueba que nos va a ayudar a denotar la tendinitis de Kerbein. Para esto vamos a revisarla en ambas manos y necesito que usted doble su pulgar y cierre su mano. Entonces lo voy a tomar y voy a realizar movimientos y usted me va a decir si existe o no algún dolor. No. Gracias. Entonces podemos observar que nuestro paciente no presenta ningún signo positivo para tendinitis de Kerbein. A continuación vamos a evaluar mediante la prueba de Tinel la afectación o el síndrome del carpo. Entonces, del túnel del carpo, como sabemos, pasa el nervio mediano, una de las estructuras que pasa por ahí. Entonces, esta prueba, al presentar alguna parestesia o dolor, va a significar que existe una afectación en el nervio mediano. Para esto vamos a utilizar un soporte para tener la mano muñeca de nuestro paciente en esta posición. Entonces, al tenerla en esta posición, se va a percutir con el martillo la articulación de la muñeca en este lugar. Y entonces, si el paciente menciona que refiere dolor o nosotros vemos que presenta alguna parestesia, bueno, esto va a indicar una afectación en el nervio mediano. Para evaluar la funcionalidad de la muñeca, vamos a palpar las partes distales tanto del radio como de la ulna, que son los huesos que comparten junto con otras estructuras presentes en la muñeca la articulación de la muñeca. Entonces vamos a palpar con nuestras manos las partes distales del radio de la ulna en busca de dolor, edema, fracturas que refiere el paciente. Entonces, a la palpación no se encuentra nada y el paciente refiere dolor. No refiere dolor. Vamos a evaluar la tabaquera anatómica de nuestro paciente. Para esto vamos a pedirle que nos preste su mano y vamos a tocar en el punto donde se encuentra la tabaquera anatómica. Vamos a evaluar también los huesos del carpo. Tenemos que conocer la anatomía para saber si existe alguna deformidad ósea, los huesos del metacarpo. Y por último vamos a evaluar las falanges. Tenemos que estar atentos si el paciente refiere dolor en cualquiera de las articulaciones. No. Y bueno, esta maniobra también se tiene que realizar en la mano contraria. Bueno, vamos a continuar palpando la cara palmar de la muñeca. Para esto
se le solicita al paciente su mano. ¿Me puede dar su mano, por favor? Y los 2 dedos pulgares, no, los míos, se van a encontrar en el dorso de la cara dorsal de la muñeca, y con los demás dedos vamos a tocar la muñeca. Vamos a buscar un aumento del volumen, una variación de la consistencia o algún punto sensible que tenga el paciente. ¿Tiene algún punto sensible? No. ¿No? Bueno, entonces tanto el volumen, la consistencia están dentro de los parámetros normales y los puntos sensibles no existen. Entonces voy a continuar con la otra. Voy a realizar la misma técnica. ¿Siente dolor? No. Entonces podemos decir que ambas muñecas se encuentran dentro de los límites normales. Voy a evaluar el movimiento lateral de sus muñecas, entonces únicamente haga esto. Como observamos, el paciente no tiene ninguna dificultad para realizar los movimientos de muñeca. ¿Le duele? No. Tampoco tiene dolor. Bueno, vamos a evaluar también la movilidad. Para esto voy a necesitar que ponga su antebrazo, que es esta parte, recargado en una superficie, y le vamos a pedir al paciente que ponga su antebrazo en supinación, es decir, con la palma hacia arriba. Entonces aquí se va a revisar la fuerza que puede llegar a tener tanto la mano como la muñeca con ayuda de las articulaciones. Para esto voy a colocar las yemas de mis dedos en sus palmas y voy a pedir al paciente que trate de que flexione mis dedos haciendo una fuerza hacia arriba en contra de la gravedad. Como pueden ver, el paciente puede realizar esa acción y ahora va a ser en contra de una fuerza gradual. Esto quiere decir que yo voy a ir aumentando la fuerza. El paciente logra evitar la fuerza que ejerzo contra su palma. Esto también se va a evaluar del lado contrario. Bien, y ahora. Entonces, como podemos observar, el paciente tiene conservada la fuerza y función de ambos manos y muñecas. Otra manera de evaluar la fuerza y resistencia que puede llegar a presentar las manos y las muñecas es pedirle al paciente que coloque su antebrazo en una superficie plana, como aquí lo está colocando, y después se le va a pedir al paciente que haga este movimiento, pero lo va a hacer cuando yo tenga mis dedos sobre la cara dorsal de su mano, ejerciendo una fuerza, y la otra va a ser sin ejercer fuerza. Entonces puede hacer así su palma. Esto es ejerciendo fuerza. Del otro lado se puede notar que el paciente no presenta ninguna dificultad y ahora únicamente contra la fuerza de la gravedad. Podemos observar que todas las articulaciones se encuentran íntegras para realizar estos movimientos. A continuación vamos a palpar el surco radiocarpiano. Para esto vamos a tomar la mano de nuestro paciente y únicamente con nuestros pulgares situados en el dorso de la muñeca vamos a palpar este surco, buscando que no exista alguna anormalidad y los demás dedos se encuentran en la cara palmar. Después vamos a palpar las articulaciones metacarpofalángicas y para esto se le pide al paciente que mantenga sus dedos en semiflexión para que pueda ser un poco más fácil palparlos, y se palpan. Después se van a palpar las articulaciones interfalángicas proximales y distales. Empezamos con las proximales y de igual manera con el índice y con el pulgar se van a palpar cada una de ellas. Y por último las interfalángicas distales, buscando que no existan datos de anormalidad, y como ya se comentó, se tienen que realizar en ambas manos. Por último vamos a realizar el examen del dedo pulgar, y igual como realizamos el examen en las articulaciones interfalángicas proximales y distales, es necesario que fijemos con nuestra mano no dominante la articulación en semiflexión. Al fijarla en semiflexión vamos a lograr con nuestra mano no dominante tomar la articulación por los lados laterales y poder percibir los tendones. Después de palpar la articulación, vamos a pasar a la articulación metacarpofalángica y vamos a revisar los movimientos que emite nuestra
articulación. Podemos observar que los movimientos de la articulación que compone el trapecio se encuentran conservados. Bueno, hemos concluido el examen de mano y muñeca. ¿Tiene alguna duda? No, doctora. Todos los resultados fueron normales, a excepción pues de que su piel se encuentra un poco agrietada y tiene un callo en su dedo pulgar de su mano derecha, pero eso sería todo, sus articulaciones se encuentran íntegras. Gracias, doctora. Sí, que esté bien, muchas gracias. Muchas gracias. Con permiso. Es importante mencionar que todos los hallazgos que encontramos en nuestro paciente fueron normales, pero también tenemos hallazgos patológicos que se pueden presentar cuando una persona llega a nuestra consulta médica. Entonces es importante que conozcamos algunas de las características de las patologías más frecuentes que tenemos en el sistema musculoesquelético. Para esto vamos a hablar de las patologías o nódulos que se generan por osteoartritis degenerativa y por la artritis reumatoide. Comenzaremos hablando de la osteoartritis degenerativa y la mano es una ubicación habitual de degeneración de este tipo de patología. Este tipo de patología se va a caracterizar por una rigidez en la articulación de tipo funcional, se van a formar osteofitos con el paso del tiempo y esto va a ocasionar que exista un roce doloroso y se limite la movilidad. Estos osteofitos van a causar la formación de nódulos en las articulaciones interfalángicas distales, entonces estaríamos hablando que estos osteofitos se encuentran en estas articulaciones. Y pues por lo tanto no nos dejarían realizar muchas de las actividades que realizamos normalmente. Entonces, para recapitular, en la osteoartritis degenerativa vamos a tener inflamación, dolor articular causado por la rigidez debido a los osteofitos generados después de periodos de inactividad. Esto es importante porque nos va a hacer diferenciar de otros tipos de rigidez que se presentan en las enfermedades del sistema musculoesquelético. Va a haber crepitación al momento de querer mover nuestras articulaciones interfalángicas distales y pues por lo tanto también vamos a tener una limitación funcional e inestabilidad articular. Es importante mencionar que la rigidez es de tipo matutina y dura aproximadamente 30 minutos. ¿Esto a qué se debe que sea matutina? Pues como ya lo comenté, la rigidez matutina pues viene prácticamente después de que el paciente se levanta y haya estado durante un periodo de inactividad de su articulación pues durante toda la noche. Y por otro lado vamos a tener a la artritis reumatoide, y la artritis reumatoide vamos a hablar un poco de ella mediante una clasificación que realiza el Colegio Americano de Reumatología. Bueno, se considera entonces para este colegio que la artritis reumatoide es probable en un paciente cuando se presentan 4 o más de los criterios que conforman la clasificación de la artritis reumatoide. Esta clasificación diagnóstica tiene una sensibilidad que va desde un 75% hasta un 95% y tiene una especificidad de diagnóstico del 73 al 95%. Entonces, si nuestro paciente presenta rigidez matutina articular de 1 hora o más, podríamos estar hablando de que se trata de una artritis reumatoide. También que presente artritis en 3 o más grupos articulares, y estos grupos deben estar inflamados simultáneamente y ser objetivados por un médico. El médico debe de evaluar que existe una inflamación. Y bueno, los 14 grupos articulares que son afectados por la artritis reumatoide serían las articulaciones interfalángicas proximales, que serían estas, y las articulaciones metacarpofalángicas, que ya también habíamos hablado de estas, que serían estas de aquí, las muñecas, los codos, las rodillas, los tobillos y las metatarsofalángicas. Entonces, en cualquiera de estas ubicaciones de articulaciones estaríamos buscando una inflamación simultánea de 3 o más articulaciones. También vamos a tener artritis de articulaciones de las manos. Esto es importante porque, al igual que en la osteoartritis regenerativa, la artritis reumatoide tiene una localización habitual en las manos. Entonces, al menos una mano debe de estar inflamada para poder considerar que nuestro paciente tiene artritis reumatoide. Y pues esto es importante porque las podemos encontrar tanto en el carpo como en las metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. También vamos a tener otro criterio que nos define que la artritis debe de ser simétrica, debe ser una afectación simultánea. Esto se vincula mucho con la clasificación que decía que debe de haber artritis en 3 o más grupos musculares de manera simultánea.
Igual acá es una artritis simultánea del mismo grupo articular en ambos lados del cuerpo. Vamos a tener que van a existir nódulos reumatoideos en la artritis reumatoide, que son nódulos de ubicación subcutánea en prominencias óseas, superficies de extensión o zonas donde se juntan dos articulaciones, y van a estar observados por el médico debido pues a que los nódulos son muy evidentes por la ubicación en la que se encuentran. Vamos a tener también la presencia de factor reumatoide en suero. Entonces, cuando nuestro médico realiza estudios de laboratorio y pide que se realice una cuantificación del factor reumatoide en suero, es importante que la presencia de valores elevados de este mismo se identifique como un criterio aceptable para artritis reumatoide. Entonces, y por último vamos a tener las alteraciones radiológicas. Otro pues apoyo que vamos a tener van a ser las radiografías típicas, que en artritis reumatoide vamos a tener que las proyecciones más utilizadas van a ser las posteroanteriores de las manos. Entonces aquí va a existir una erosión o una osteoporosis entre dos articulaciones y van a estar bien definidas cuáles son las articulaciones afectadas. Entonces, nada más para recapitular, los criterios que presenta el Colegio Americano de Reumatología son 7 y deben de estar presentes al menos 4 de ellos para poder decir que nuestro paciente tiene artritis reumatoide. La rigidez matutina, la artritis de 3 o más grupos articulares simultáneamente, la artritis de articulaciones en manos, por ser una zona de frecuente aparición de enfermedades pues crónicas degenerativas de las articulaciones, la artritis simétrica simultánea, los nódulos reumatoideos ubicados en tejido subcutáneo, el factor reumatoide en suero en cantidades elevadas a lo normal y las alteraciones radiográficas. Y bueno, eso sería todo hablando acerca del sistema musculoesquelético.